En Más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer Javier Milei, en una conversación en La Nación Más, dijo que la inflación se está derrumbando como un piano, dijo, de la misma manera que se está derrumbando el dólar. En algún momento la inflación se va a derrumbar como un piano. Es decir, nosotros estamos mirando niveles de inflación, y que si desde el 15, que si después baja tanto, lo que fuera, y puede ser que se caiga como un piano la inflación. Y eso en algún momento va a pasar. Bueno, eso decía Milei y contó algo que el otro día había contado David Cayón, que Toto Caputo, el ministro de Economía, está teniendo conversaciones con los supermercados porque entiende que las promociones, tal como están hechas para la compra de alimentos, atentan contra las mediciones del INDEC, porque el segundo al 50%, o el segundo, o el 2x1, etcétera, etcétera, hacen que se tome como valor de referencia del precio la unidad con su precio original. Pero bueno, más allá de eso, lo que terminó diciendo Javier Milei es que el mes que viene, si eso no se tuviera en cuenta, sí va a haber un impacto de lo que es la quita de subsidios. Con lo cual esperan otro mes de inflación de 2 dígitos seguro para el mes que viene. Y lo que defendió Milei, que es algo que el Fondo Monetario ayer le marcó como un problema, hay una situación donde el mercado financiero le está creyendo a Milei que puede lograr algunos de sus objetivos primordiales, de cierta, que tienen que ver con justamente una de las explicaciones de lo que está pasando con el dólar. Decís, bueno, por ahí logra pasar estos meses que son los más difíciles. Eso el mercado financiero está teniendo esa mirada. Hoy van a ir los gobernadores a decirle, che, pero te estás olvidando de la parte productiva. ¿Cómo vamos a crecer en un país donde estamos solamente haciendo motosierra y licuadora? En esa discusión, lo que dice Javier Milei es que se reforzaron las jubilaciones y lo explica de esta manera. Este mes va a ser difícil, pero nosotros también es cierto que tomamos muchas medidas para aliviar. Y eso hasta fue destacado y ponderado por el Fondo Monetario Internacional. Más, a mí me resulta bastante trágico, por decirlo de alguna manera, el tipo de reflexiones que hace el gobierno anterior sobre el tema de los jubilados. Porque cuando se fueron ellos del gobierno, la jubilación mínima era de $80. Y hoy la jubilación mínima con el bono es de $200. Bueno, a ver, la jubilación, el tema jubilatorio fue un desastre, la fórmula que puso Alberto Fernández, porque al ajustar por inflación pasada, en contextos de altísima inflación y trimestralmente, cuando llegás a tener el ajuste ya perdiste 3 meses un montón de poder adquisitivo. Eso el gobierno de Alberto Fernández lo compensó en parte con el pago de un bono, pero que le permitió acompañar a los de la mínima, y los que ganaban un poco más que la mínima perdieron muchísimo contra inflación. Ahora, lo que dice Milei respecto a qué pasa cuando él asume con los jubilados, medirlo en dólares no tiene ningún sentido, porque no están consumiendo ni viviendo en Estados Unidos los jubilados. El punto es que el poder adquisitivo de los jubilados se siguió deteriorando, de tal manera incluso que el Fondo Monetario Internacional lo planteó, lejos de elogiarlo, hizo un planteo en la vocera del Fondo Monetario Internacional ayer, diciendo es necesario preservar el valor real de las jubilaciones. A ver, escuchémosla a Yuri Kozak. Es una situación delicada, muy complicada, que ya venía complicada. Entonces es muy importante que se dé asistencia social adicional. Y es muy importante preservar el valor real de las jubilaciones. Milei está diciendo, mejoraron las jubilaciones, y el Fondo Monetario le está diciendo, hay que preservar el valor real. Le está diciendo, en términos reales de poder adquisitivo, las jubilaciones perdieron como en la guerra. De hecho, gran parte del ajuste fiscal se explica por la caída de las jubilaciones. Un 33% del recorte del gasto público está en las jubilaciones. Pero lo otro que Javier Milei también dijo es que el Fondo Monetario había ponderado mucho los refuerzos de los planes sociales y mencionó la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar y el refuerzo de la ayuda escolar. La ayuda escolar es una vez por año, que son, triplicaron o un poco más la ayuda escolar, que son los 70.000 pesos. Pero después no hubo más ajuste y todos los demás planes sociales se deterioraron. Por eso también insistió ayer el Fondo Monetario Internacional con que no debe caer el ajuste de estos meses sobre los sectores más desprotegidos.
efforts to support the most vulnerable segments of the population. Los esfuerzos para sostener y apoyar a los sectores más vulnerables de la población. Program, and it's important that the burden of adjustment does not fall disproportionately on poor and working families. Dice, ese es uno de los pilares del programa, porque es muy importante que el peso del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las espaldas de las familias pobres y trabajadoras. Esto es el Fondo Monetario Internacional que le está diciendo esto a Milei, que escucha otra cosa, porque Milei dice, no, en dólares están bárbaros las jubilaciones y hemos hecho los refuerzos que hacían falta. Hoy va a tener otra discusión que seguramente va a caer sobre los bolsillos de la clase media o media alta, porque el propio Milei dice que el mes que viene va a ser difícil que baje la inflación por la quita de subsidios. Con la quita de subsidios, las tarifas de servicios públicos, lo que va a pasar es que eso va a golpear más a las clases medias, porque si es que mantienen a los sectores de menores ingresos dentro de la cobertura de la tarifa social. Bueno, la discusión hoy con los gobernadores, finalmente se va a hacer la reunión a las 3 de la tarde, con todos los gobernadores, incluido Axel Kicillof, sentado a la mesa con Guillermo Francos, el ministro del Interior, y Nicolás Posse, el jefe de gabinete, y ahí el tema es cómo van a devolverle a los gobernadores parte de los ingresos que perdieron cuando Sergio Massa levantó la cuarta categoría de ganancias que se coparticipaba. El gobierno dice, bueno, los gobernadores nos piden que vuelva ganancias para reforzar sus finanzas, para recuperar la plata que dejaron de percibir. Los gobernadores no están muy convencidos de ir por ganancias, dicen, dame el impuesto país. Y el gobierno le dice, no, si el impuesto país, que es al que se le pone para la compra de dólares, etcétera, lo quiero terminar porque quiero ir a la unificación cambiaria muy pronto. De hecho, ven que esos planes son cada vez más cercanos y posibles. Le dice, eso no te voy a dar el impuesto país. Ahí está la discusión, pero si, mientras que el fondo dice, ojo con los jubilados, ojo con los más pobres, bueno, ahora la discusión va a ser la clase media, la del mes que viene, porque tenés la suba de prepagas sumada a lo que tiene que ver con la quita de tarifas, que va a golpear más ahí que en ningún otro sector, y la discusión que se va a venir de ganancias. Si llegaran a volver a poner ganancias de cuarta categoría, esos trabajadores y trabajadoras van a percibir de bolsillo, en un contexto donde van a tener mayores costos, menores ingresos de bolsillo, en caso de que la salida que le encuentren hoy en gobierno vaya por el lado de ganancias.